Hola, me llamo Juan Santos y soy del estado de Chiapas. Hoy son pocas las personas a las que les he contado este suceso, y ellas no terminan por creerme del todo, pero no los culpo. Como bien dicen, nadie experimenta en pellejo ajeno. Tenía 19 años y al no poder entrar a la universidad por motivos económicos, me decidí a buscar un trabajo, y allá fue cuando vi una oportunidad en el CONAFE. Para el que no sepa, este programa recluta jóvenes y los entrena para que puedan ser maestros y dar clases en zonas marginales donde como tal no existen escuelas. La propuesta me pareció de lo mejor: un sueldo mensual, una beca de 3 años al concluir el año de servicio, además de contacto directo con la que hoy en día es mi vocación, la enseñanza. Después de mi capacitación, me asignaron un sitio que se encuentra a 3 horas de mi ciudad, y como mencioné antes, el sitio estaba marginado. Era una ranchería de aproximadamente 120 pobladores, ubicada en medio de la selva, y al que solo se podía acceder caminando. Una vez instalado en aquel lugar, me comentaron que dormiría en el aula. Eso para mí no presentaba mayor problema y acepté. Verdaderamente tenía mucho entusiasmo de comenzar a dar clases, sin saber lo que me esperaba. La primera semana fue pésima. Los niños de los grados más avanzados no sabían leer. A duras penas escribían y no se diga de sumar y restar. Se me hizo raro que pudieran haber avanzado hasta esa instancia sin saber lo básico. Me encontraba bastante indignado. Y entonces fue que le pregunté a los niños cómo habían sido sus clases con maestros anteriores. Pero ninguno me contestó, y por un momento todo el salón quedó en completo silencio. En esta instancia, me gustaría aclarar que por lo general cada maestro solo hace un año de servicio. Cuando llegó la hora de la retirada, una niña llamada Flor se quedó hasta el final. Le pregunté si le podía ayudar en algo, y ella con un semblante triste me preguntó que si yo los iba a abandonar. Realmente no entendí la pregunta, y le contesté que desafortunadamente solo podría ser un año de servicio. Entonces ella me respondió que si yo no me iré antes que termine el año. Yo le dije con seguridad que no pensaba hacer eso, pero obviamente le pregunté por qué me hacía esa pregunta. Ella me contestó que con anterioridad sus otros maestros habían ido a medio curso, y era por eso que ellos no terminaban de aprender, y solos los pasaban de grado porque realmente no era culpa de ellos de que todos los maestros dejaran tirado el servicio en aquel pueblito. Después de esa pequeña charla, se fue contenta hacia su casa, pero yo me quedé muy pensativo. No dejaba de preguntarme si será cierto que anteriores maestros habían dejado su servicio, y de ser así, ¿por qué habrían de hacerlo? Otro detalle que no les he contado es el hecho de que como parte del trato por mi servicio, la comunidad se compromete en darme mis comidas del día, por lo que cada día me turnaba con una familia diferente para comer. Justamente ese día había ido a comer con la mamá de Flor. A la hora de la cena, yo tomaba mi café mientras la señora muy cerca de mí realizaba tortillas de mano. Y fue entonces que comenzamos a platicar y recordé lo que Flor me dijo a la salida de clases. Y le pregunté a la señora cuál era el motivo por el cual los maestros anteriores habían abandonado el servicio. Ay, profe, la verdad no sabría decirle, pero tampoco crea que fueron todos los maestros. Solo pasó con el maestro anterior, y lo que la gente cuenta es que se fue por problemas personales. Usted ya sabe, un familiar enfermo al que nadie podía cuidar. Entonces el maestro tuvo que irse de la comunidad. La respuesta de la señora no me pareció del todo convincente, pero ya no quise saber más del tema y mejor cambiamos de plática. Quizás decir extrañas queda corto comparado con las situaciones macabras que comenzaron a ocurrirme a partir de ese día. Una vez habiendo terminado de comer, me dispuse a regresar hacia mi salón. La comunidad tenía muchas carencias en alumbrado público, así que solía alumbrar con el celular mi camino, aunque en muchas ocasiones preferí no hacerlo, y me dejaba llevar por la luz de la luna, la cual era más imponente considerando que la comunidad se encontraba en un punto casi oscuro en medio de la nada. Al estar por llegar a mi salón que se encontraba al final de la comunidad y colindante con el monte por todos lados,
Miré en medio de la oscuridad un par de ojos muy brillosos que me observaban. Lo primero que pensé era que se trataba de un venado, y me llamó la atención puesto que nunca había visto un animal de estos en su hábitat. En ese entonces saqué mi celular y comencé a grabar para mostrárselo a mi madre cuando llegara a casa. Pero al momento de comenzar la grabación, los ojos desaparecieron, y seguido de eso, algo arrancó a correr a gran velocidad y se subió a un árbol cercano. Después escuché un aleteo, como si se tratara de un ave de gran tamaño que me estuviera vigilando, para luego correr a esconderse al verse descubierto. Hasta ese momento yo no sospechaba nada, y a pesar que ahora que lo pienso, esta situación era como para morirse de miedo. En ese momento no me pasó nada malo por la cabeza. Al llegar al aula, puse mis materiales sobre la mesa y comencé a afinar detalles para la clase del día siguiente. Y en medio del trabajo perdí la noción del tiempo. En ese momento desconocía si habían pasado horas o minutos, pero repentinamente, unos golpes a la puerta me sacaron abruptamente de mi concentración. Por un momento pensé que era mi imaginación lo que lo había provocado, aunque caí en cuenta que claramente lo había escuchado. Después me le quedé viendo a la puerta como esperando que ésta sonara de nuevo, pero no pasó nada. De esa forma supuse que a lo mejor estaba comenzando a sugestionarme, así que le di un gran sorbo a mi taza de café e iba a comenzar a trabajar de nuevo cuando otra vez alguien me tocó la puerta. Con este segundo aviso, sí me ericé de miedo y comencé a temblar, aunque lo primero que pensé era que alguien me estaba jugando una broma muy desagradable. Ya con miedo y también muy molesto fui y abrí la puerta. En ese momento, hubiese sido mucho más reconfortante ver a alguien, a no ver nada como ocurrió. Al ver que no había nadie, comencé a temblar con más fuerza, y mi corazón palpitaba como queriendo escapar de mi pecho. Sin salir del aula, miré a los alrededores pero no había nadie, más que la oscuridad de la noche. Cerré la puerta y me dispuse a regresar a mi escritorio, pero en una tercera ocasión me tocaron de nuevo la puerta. En ese instante mi reacción fue correr a abrirla para sorprender a quien me estaba jugando la broma, pero de nuevo no había nadie. No puedo describir cuánto miedo tuve en ese momento, pero también me sentía muy molesto. Salí del salón y grité: «Dejen de estar chingando, que esto no da risa». Ya estaba por entrar al salón cuando de la nada se apagó la luz. Esta situación no se lo deseo a nadie. Hasta hoy pienso que alguien con problemas cardíacos pudo haberse muerto infartado en ese momento, al experimentar el tanto miedo que sentí. Como pude, saqué el celular de mi bolsa y comencé a alumbrar con él. Al mirar a mis alrededores, a lo lejos pude observar algo de lo que no me había percatado. Todas las casas dejaban prendido un foco en la puerta. Y bueno, eso me daba indicio que solo yo no tenía luz. Posteriormente me dirigí hacia el salón de clase y entré para ver si el interruptor estaba apagado, pero este no fue el caso. Posterior a ello me salí de nueva cuenta y caminé hacia la base donde estaba instalada la pastilla de corriente, que se encontraba algo alejado del salón, con el fin de que ningún niño pudiera jugarla. Ante mi asombro, me percaté que era el switch de la corriente que estaba para abajo. Alguien me lo había bajado intencionalmente para que yo me quedara sin corriente. ¿Pero quién? Si cuando eso ocurrió yo me encontraba afuera y no vi a nadie caminar por el rumbo. Subí de nuevo el interruptor del switch y la luz regresó. Rápidamente corrí con miedo hacia el salón y me encerré. Esta vez fue bajo llave. Al momento de entrar al salón me llevé una macabra sorpresa. Todas mis cosas estaban revueltas y tiradas al piso, como si un tornado haya entrado al salón y hubiera tirado todo. Vaya situación que me tocó vivir. Esto hizo que aumentara aún más mi miedo. Las situaciones extrañas ocurrían una tras otra, y lo peor de todo es que estoy completamente seguro de que absolutamente nadie se encontraba ya conmigo, y cuando digo nadie, me refiero a un ser físico. Mientras recogía las cosas no paraba de rezar en voz alta. Yo no era muy creyente de fantasmas y cosas paranormales, pero en ese momento recé mucho y no dejaba de pedirle a Dios por mí. Después de eso colgué mi hamaca e intenté dormir. Solo cerré los ojos para enseguida volver a abrirlos debido a que otra vez me golpeaban la puerta, pero esta vez me sentí más tranquilo y aliviado.
Eran las 6:45 de la mañana y se trataba de los primeros niños que llegaban a clases. Yo había olvidado poner mi alarma y me quedé dormido, pero fue un alivio para mí saber que ya era de día. Durante todo el día me sentí bastante raro. A pesar de que hice mi jornada escolar sin contratiempos, aún sentía como si algo negativo rondara por allí. Tampoco me recuperaba del todo de los usos de la noche anterior, y también tenía bastante sueño, considerando que no había dormido bien. Apenas terminaron las clases, todos los niños se retiraron, y yo me fui tras ellos a almorzar un poco más temprano de lo normal. Pero ese día tenía mucho sueño, y quería tomarme una siesta después de comer, para así seguir trabajando cuando me despertara. Hasta el momento de mi almuerzo en casa de doña Chanita, todo había sido normal. Yo no sabía que también ese día iba a estar altamente cargado con situaciones paranormales, y lo de la noche anterior apenas era el comienzo de todo este calvario. Al terminar de comer, por ahí de las 2 de la tarde me regresé hacia mi aula. Le había comentado vagamente a doña Chanita un poco de lo que me había ocurrido, y ella me había regalado una Biblia, una cruz y un rosario para mi protección. Al ubicarme ya en la puerta del salón, comencé a buscar huellas de lo que pudo haber sido lo que me golpeó la puerta, pero entre tanta pisada de los niños ya toda la escena estaba alterada. Cuando llegué al aula para abrir la puerta, me percaté de algo que me dejó paralizado. En mi puerta había unas huellas de la mano de algo o alguien bastante pequeño. Lo primero que pensé es que se trataba de las huellas de la cosa que me golpeó la puerta, pero eso lo deseché por decisión propia, y mejor intentaba persuadir a mi cerebro para pensar que seguramente las huellas eran de la muñeca de alguna de mis alumnas que habían estado jugando durante el día. Me convencí a mí mismo de que se trataba de eso y me fui a recostar. Arrinconé mesas y sillas para poder colgar mi hamaca. Una vez puesta, me acosté y recordé que el día de ayer había grabado un video de los ojos brillosos que miré en la oscuridad. Rápidamente tomé mi teléfono y entré a mi galería. Al momento de mirar el video sentí como si mi presión se bajara. Al verlo a detalle pude ver algo horrible. No se trataba de un animal como yo había creído. Aquellos ojos que me estaban mirando, se trataba de un ser, ente o no sé qué sea, pero era bastante pequeño, con el cabello largo y sus movimientos eran desarticulados, como si le diera trabajo moverse. Sin embargo, en el video se veía claramente cómo corrió y se subió hacia el árbol con tal de que yo no lo viera. Aún no había terminado mi shock de ver todo eso y mejor cerré los ojos. Obviamente ante lo que acababa de ver ya no quería dormir. Estuve unos minutos con los ojos cerrados tratando de explicarme qué diablos era lo que había visto y lo que estaba viviendo, pero simplemente no había explicación. Con los ojos cerrados, después de un rato de reflexión, me di cuenta de que yo no quería al menos por ese día estar más en esa aula, y fue entonces que abrí los ojos para irme. Pero en ese instante me percaté que los momentos aterradores no habían cesado. Al abrir los ojos vi directamente al techo, en el cual había unas notorias huellitas que al seguirle la pista entraban desde la ventana. Las huellas eran bastante pequeñas, como si se tratara de una muñeca. No aguanté ni un segundo más estando en aquel sitio y salí corriendo. Fui directamente a casa de doña Chanita y le pedí por favor que me dejara estar en su casa. Le inventé que en el salón fallaba la energía eléctrica y no me dejaba trabajar a gusto. Aquella visita se prolongó hasta el día siguiente. Cabe mencionar que dormí en casa de doña Chanita y allá no tuve inconveniente alguno. Al día siguiente, apenas aclaró el día, me fui hacia el aula. Estaba contento porque era viernes, y ese era el día de salir de la comunidad para pasar el fin de semana en mi hogar. En el trayecto para llegar al salón me topé con doña Ligia. Le di los buenos días y ella me los contestó amablemente. Después me preguntó si ayer me había dormido tarde. Yo le contesté que un poco, y la señora, sin saber que no había dormido en el aula, me dijo: «Debe dormir más, profe. Ya se le nota en la cara que no duerme bien. Ayer, por ejemplo, no entiendo qué hacía despierto a las 3 de la mañana. Y no me va a decir que no porque si bien que lo vi. Yo estaba dormida, pero los ladridos de los perros me despertaron. Aceché desde mi ventana para ver si usted estaba bien, y fue cuando vi sus luces que se prendían y apagaban.
Como me pareció escuchar que usted tenía problemas con la energía eléctrica, supuse que se trataba de eso. Ah, y otra cosa. Vi que los perros ladraban directamente hacia su puerta, y se me hizo extraño. Quizás alguna niña lo haya olvidado, pero había una muñeca sentada justo frente a la puerta. Cuando me dijo eso la señora, sentí como una corriente de sangre helada me recorrió todo el cuerpo. En ese momento yo ya sospechaba que era un ente siniestro quien me estaba haciendo la vida imposible, considerando todos los indicios de las huellas que había visto. Ya no me quedaba duda de que lo que me acosaba se trataba de una muñeca. Cuando la señora terminó de hablar, hice como si nada estuviera pasando y rápidamente me dirigí hacia el salón. Vi que mis libretas estaban todas pintarrajeadas con símbolos que desconozco. Igual las paredes, a un lado de mi escritorio había una gallina sin cabeza, y me imagino que habían más cosas que no alcancé a ver. Sin dudarlo, tomé todas mis cosas de valor y cerré con llave el aula. Cuando los alumnos empezaron a llegar, los fui retirando diciendo que se tomaran el día libre porque estaba enfermo. Yo por mi parte me dirigí hacia donde pasaban las combis para llegar al pueblo más cercano, desde donde podía tomar el camión de regreso a mi ciudad. Ya tenía como 20 minutos esperando, cuando de eso pasó por ahí doña Frida, y de su mano traía a mi alumna Flor, quien a su vez traía entre manos a una horrible muñeca. En su andar llegó un momento que la señora y su hija se emparejaron conmigo, y la mamá me deseó un buen viaje. Se lo agradecí. Al momento de callarse la señora, la pequeña Flor inesperadamente me dijo: «Profe, dice Lalita que lo que tiene en su escritorio no lo va a salvar». Yo sonreí fingidamente y le pregunté de forma inocente quién era Lalita. La niña no me contestó, pero su madre me dijo: «Profe, no haga caso de lo que dice esta niña. Ya usted sabe cómo son los niños. Lalita es su muñeca. Ella siempre dice que Lalita habla con ella, pero no le haga caso. Cosas de niños». No puedo describir lo que sentí en ese momento. Solo sé que me sentí muy mal. Al poco tiempo pasó la combi y me subí rápidamente. Me sentía bien porque ya no quería estar más en aquel lugar maldito. Y durante el viaje de regreso a mi casa, solo estaba seguro de dos cosas. La primera era que con respecto a lo que me dijo Flor, lo que tenía en mi escritorio se trataba de mi Biblia y mi rosario. La segunda era que estaba seguro de que ya no regresaría más a ese lugar. Y me daba pena por los niños que dejaron de aprender, pero ahora ya sé por qué los maestros abandonan ese sitio. Bueno, hay una actualización de este caso. Este segundo correo se los envío porque aún mantengo contacto con algunas personas de aquel sitio. Estuve investigando con algunas personas si no habían escuchado historias de una muñeca o algo sobrenatural que pase en el pueblo, y no sé si sea verdad, pero me contaron que se dice que cuando recién se fundó ese sitio, entre la comuna vivía un santero que era muy poderoso. Sin embargo, así como hizo tanto mal, en una ocasión se lo regresaron y perdió a su hija. Ante su sufrimiento y desespero, realizó una invocación y se dice que el mal le regresó a su hija, pero no de la forma como él quería, sino en una muñeca. Pero algo salió mal porque no era su hija quien había regresado, sino que era un demonio quien se encontraba viviendo en el cuerpo de una muñeca. Pasó el tiempo con el santero tratando a la muñeca como su hija, hasta que en una ocasión el santero apareció muerto descuartizado en su domicilio, y de la muñeca no se supo más. Al pasar los años la casa fue demolida, y fue en ese terreno donde se construyó la escuelita. Aclaro que desconozco si esta versión es real, pero de lo que sí estoy seguro de que la muñeca sí existe, y que todo esto es una historia por demás macabra que difícilmente olvidaré. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.